Hola a todos. En el día de hoy nos ocuparemos de hablar del concepto de lo que es la diálisis adecuada y su cuantificación, y además de un enfoque amplio de la misma para lograr mejores resultados en el tratamiento de los pacientes con enfermedad renal que requieren alguna terapia de sustitución. Mi nombre es el doctor Rodolfo Baltuil y soy médico nefrólogo. Iniciaremos esta charla hablando un poco de lo que es la enfermedad renal. La enfermedad renal hoy es considerada una epidemia oculta distribuida a lo largo de todo el mundo que afecta a más de 850 millones de personas. Aproximadamente un 10% de la población mundial padece de enfermedad renal crónica. Casi 10 millones por año necesitan una terapia de reemplazo a las que todos no pueden acceder. Más de 13 millones padecen fracaso renal agudo que muchas veces se resuelve en forma con pérdida de la vida y algunos de ellos evolucionan a la enfermedad renal crónica. Para entender un poco lo que es la enfermedad renal, hablaremos qué es lo que ocurre cuando la misma se pierde. Y se manifiesta de muchas formas. Una de las más frecuentes y comunes es la sobrecarga de volumen, que inicialmente se manifiesta por hipertensión, por la presencia de edemas, la retención de diferentes sustancias como el potasio, los fosfatos, el magnesio, los protones, las alteraciones del metabolismo ácido-base, las cuales globalmente se expresan como acidosis metabólica, hipercalemia e hiperfosfatemia. A su vez, con la alteración en la excreción de residuos del metabolismo de las proteínas y las hormonas, que se expresa como aumento de la urea y la creatinina, y como lo que en forma amplia se define como el síndrome urémico. Y a su vez, en forma importante, con la pérdida de la función endocrina, como manifestado por la anemia, por pérdida de la acción de la eritropoyetina, o por la autodistrofia por alteraciones en el metabolismo de la vitamina D a nivel renal, sumado a las alteraciones en la excreción de los fosfatos. Esto se manifiesta en forma global por la presencia de inflamación, de envejecimiento característico, la cual por la suma de ambos muchas veces se expresa como una desnutrición, muchas veces enmascarada por retención de volumen, y que otras veces se expresa por pérdida de peso y pérdida de la masa muscular, especialmente en la población aniosa. ¿Cómo evaluamos la función renal? Bueno, la forma más común de evaluarla es mediante el aclaramiento de creatinina que se usa, que es lo más popularmente usado para ver cómo se va deteriorando la función renal. Esto permite discriminar las diferentes etapas de la enfermedad renal crónica. Cuando la misma es avanzada, cuando el filtrado glomerular es menor a 15, es lo que se llama fallo renal avanzado o insuficiencia renal crónica de grado terminal, en la cual debe planificarse la confección de un acceso vascular y decidirse cuál es la mejor terapia de diálisis para dicho paciente. En forma didáctica podemos diferenciar la enfermedad renal crónica del fallo renal agudo. El fallo renal agudo es de rápida instauración, es potencialmente reversible y hay un mayor riesgo cuando la edad es mayor y cuando es mayor es el número de días de internación. La enfermedad renal crónica es aquella que se instaura después de cuando está presente después de los 3 meses, es irreversible por definición y el riesgo es mayor en personas con alguna enfermedad metabólica como la diabetes, como la hipertensión arterial,
es mayor el riesgo cuando hay presencia de enfermedad cardiovascular, en la población añosa, en pacientes que han tenido algún cuadro de algún grado de fracaso renal agudo, insuficiencia renal aguda, y hay razas que son más predisponentes, hay más predisposición en los familiares de pacientes que ya tienen enfermedad renal y en aquellas personas con una baja calidad de educación y bajos ingresos. Ahora veremos cuáles son las indicaciones de tratamiento de diálisis. Está indicada en aquellos pacientes que tienen enfermedad renal y que presentan síntomas no reversibles por el tratamiento médico, que presentan el característico síndrome bioquímico, caracterizado por hipercalemia, acidosis metabólica, en pacientes con enfermedad renal desnutridos, en aquellos que tienen prurito incoercible o sobrecarga de volumen, como hablábamos hoy, manifestada por hipertensión arterial de difícil control médico, presencia de edemas o de sobrecarga de volumen manifestada por disnea o insuficiencia cardíaca. Todos este cuadro son indicación de inicio de tratamiento de diálisis en pacientes que tienen una disminución del filtrado glomerular y no solamente en aquellos pacientes que tienen la disminución del filtrado glomerular. El estado actual de la diálisis crónica se manifiesta por un gran progreso del tratamiento en los últimos años, con mejorías en el acceso vascular para diálisis, mejoría en la anticoagulación, en las máquinas que hacen el tratamiento de diálisis, que ahora son automatizadas para producir el baño de diálisis y controlar el tratamiento, con mejores membranas con más compatibles, reutilizables y con mejor permeabilidad, y con el desarrollo de productos para reemplazar la función endocrina perdida como la eritropoyetina sintética o los calcimiméticos. Un mejor control de la infección y aparte una mejor calidad del agua para el tratamiento de diálisis. Sin embargo, la mortalidad, aunque ha disminuido, la misma ha disminuido en forma muy pobre. Hoy en día, un paciente que ingresa a diálisis tiene una expectativa de vida 4 veces menor que una persona de la misma edad. Tiene una alta mortalidad cardiovascular, una alta mortalidad temprana durante los primeros 3 meses, una alta mortalidad en los pacientes que son añosos. A su vez, esa alta mortalidad es mayor en los pacientes que están en tratamiento por más de 5 años y a su vez esa alta mortalidad también está presente en pacientes que carecen de otras enfermedades asociadas. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, veremos qué es la diálisis. La diálisis es aquel proceso en el cual los solutos y el agua se eliminan del espacio vascular. Los principios físicos por los cuales funciona la diálisis son aquellos basados en la difusión de solutos y en la ultrafiltración del fluido a través de una membrana semipermeable. La difusión es la que se refiere al movimiento de solutos retenidos, producto del fallo renal, desde un área de alta concentración a una área de baja concentración a través de una membrana semipermeable. Influyen en la difusión el peso molecular de la sustancia, la solubilidad de la misma en agua, la unión a proteínas y a lípidos, o sea, más unión a proteínas, la dificultad, la sustancia es menos difusible, y cuando es más insoluble el agua también lo es menos difusible, y influye también el flujo de sangre en el acceso vascular. Mayor flujo, mayor difusión, y el flujo del baño de diálisis. Mayor flujo del baño de diálisis, mejor difusión. Otro aspecto físico de la diálisis es la ultrafiltración. La misma se refiere al término utilizado
para cuantificar la eliminación neta de agua. La ultrafiltración es el movimiento de agua producto de un gradiente de presión y se logra induciendo el mismo para impulsar la ultrafiltración. Otro mecanismo es la convección. La convección se refiere al movimiento de fluidos y solutos a través de una membrana semipermeable debido a un gradiente de presión hidrostática. El gradiente de presión hidrostática hace que el fluido fluya a través de la membrana arrastrando a los solutos mediante el transporte de masa, es lo que se llama arrastre por solvente. Acá influye en forma muy importante el tamaño del poro de la membrana de diálisis, pero también el tamaño de la molécula y el volumen de convección, o sea, más líquido se remueve junto con la sustancia dentro de ese líquido que se remueve, es mayor la efectividad de la convección. Acá va a tener importancia también el flujo del acceso vascular en forma importante. Basado en esto podemos decir que tenemos dos tipos de diálisis especialmente. Aquellas terapias extracorpóreas como la hemodiálisis, que usa un acceso vascular y una membrana de diálisis biocompatible lo más posible, donde se produce el intercambio en esa membrana semipermeable, y aquellas terapias intracorpóreas, por ejemplo la diálisis peritoneal crónica, que utiliza a la membrana peritoneal viva como terapia, como membrana semipermeable. Y actualmente tenemos también las terapias convectivas que usan a la convección como mecanismo para depurar especialmente, teniendo también un mecanismo difusivo, pero siendo de menor importancia, siendo el más importante el mecanismo convectivo. De todos estos tipos de diálisis iremos hablando en el transcurso no solo de esta presentación, sino de las siguientes. Para el tratamiento de diálisis, la membrana, que genéricamente se denomina dializador, es donde se produce el intercambio entre las sustancias retenidas en la sangre y el baño de diálisis. El baño de diálisis contiene agua pura y carece de las sustancias tóxicas que se retienen, como la urea, creatinina, fosfato, hidrogeniones, etc. Y contiene aquellas sustancias que necesita el organismo y las cuales difunden a contracorriente, como el bicarbonato, el calcio, el magnesio, etc. El intercambio es mayor cuanto mayor son el flujo de sangre y el flujo del baño de diálisis que se produce a contracorriente. El tratamiento de diálisis, a pesar de su gran eficiencia difusiva ultrafiltrante con respecto al riñón, una membrana de diálisis puede tener un aclaramiento de urea de 240 mililitros por minuto, cuando el riñón la tiene de 60 mililitros por minuto para la urea, muestra dificultades para remover diferentes toxinas retenidas, como las medianas moléculas, cuya ejemplo más conocido es la beta-2 microglobulina, otras moléculas que están ligadas a proteínas y tienen dificultad para ser removidas por la membrana de diálisis, y pequeñas moléculas que, a pesar de que son pequeñas y que tienen una difusión muy fácil y su aclaramiento potencial es muy alto por la membrana de diálisis, sin embargo, por tener un bajo volumen de distribución y una baja concentración, como por ejemplo el fósforo, son difíciles de remover por el tratamiento de diálisis. Acá tenemos un gráfico que nos muestra esos tres tipos que hablábamos hoy. Sustancias como la urea se difunden fácilmente y tienen una gran dependencia su aclaramiento depende de un mayor flujo de sangre. Otra sustancia como la inulina, aunque depende del flujo de sangre, su gran
peso molecular requieren un mayor poro para poder depurarse. Y otras sustancias, aunque su peso molecular es chico, su concentración es baja, entonces su difusión es mucho menor que otras sustancias que tienen igual peso molecular pero tienen una alta concentración. Entonces vemos que hay sustancias que dependen del flujo en forma muy importante, del flujo de la membrana, del flujo del acceso vascular y del flujo del baño de diálisis. Otras dependen de ello, pero más del poro de la membrana, por su alto peso molecular, y otras, aunque están relacionadas con la misma, tienen mucha importancia su concentración y están dificultadas por su baja concentración y su bajo volumen de distribución. En base a esto, podemos definir las sustancias que se retienen durante la enfermedad renal, que son los solutos urémicos, y que las mismas se clasifican de acuerdo a su tamaño, a su unión a proteínas y a su origen. Hace 30 años la diálisis adecuada se definía por aquella que eliminaba los signos y síntomas de uremia y que mejoraba la sobrevida. Sin embargo, hoy, basado en la experiencia del tratamiento durante años, la definición de diálisis adecuada es más ambiciosa y se expresa en aquella diálisis que logra una mejor sobrevida y calidad de vida, que logra controlar la enfermedad cardiovascular, que evita la inflamación, la desnutrición y que controla el volumen, y que a su vez controla la hiperfosfatemia, que es uno de los principales mecanismos para evitar la calcificación vascular. Ahora, ¿cómo medimos el tratamiento de diálisis? Podemos encararlo de muchas maneras. Una forma es medir el aclaramiento difusivo. Esta forma es atractiva porque es paralela a lo que medimos con el riñón en el aclaramiento renal. Este aclaramiento difusivo lo podemos medir del lado de sangre, midiendo los cambios que ocurren en su concentración al ingreso y al egreso, o en el lado del baño de diálisis, en los cambios que producen al ingreso y al egreso también. Generalmente estos cambios son paralelos y es como lo que se denomina la imagen en espejo. Pero ¿qué ocurre? Este aclaramiento es el aclaramiento a un momento de tratamiento y no mide el aclaramiento continuo de las sustancias, que es lo que tenemos que ver, qué es lo que ocurre durante el tratamiento, durante las 4 horas de tratamiento o más, y por cada sesión. Y aparte no tiene en cuenta la ultrafiltración. Existen fórmulas también que tienen en cuenta la ultrafiltración. Y también tenemos fórmulas para medir cuando el aclaramiento es predominantemente o puramente convectivo. También tenemos que tener en cuenta que hay sustancias que tienen una concentración mayor, que están presentes también en el lado del baño de diálisis, como el sodio, como puede ser la glucosa o como puede ser el calcio. En este caso se utilizan fórmulas que no es el aclaramiento, sino que es la dialisancia. Y esto lo vamos a utilizar después para medir también la efectividad del tratamiento de diálisis. Ahora, ¿cómo medimos el tratamiento de diálisis en forma simple? Una forma es midiendo la urea, que es algo que se puede medir en la mayoría del laboratorio, es simple y barato y es comparable entre diferentes centros. Para medir los cambios de la urea durante el tratamiento de diálisis, que es una molécula de pequeño peso molecular, se utilizan fórmulas reproducibles y fórmulas simples que uno puede utilizar una calculadora manual o una computadora con un programa Excel, y esto se utiliza para expresar el tratamiento realizado, o sea, expresa la dosis de diálisis. ¿Para qué sirve la dosis de diálisis? Para auditar el tratamiento, cómo estamos tratando al paciente, y para medir
mediante esta dosis de diálisis, cómo influye en la mortalidad de los mismos. Una forma de medirlo es el KTB, que se utiliza desde hace 30 años, después que el mismo se pudo definir en el estudio cooperativo de diálisis de Estados Unidos, y el KTB se define como el producto del aclaramiento por el tiempo en minutos normalizado por el volumen de distribución corporal de dicha sustancia. El KTB lo definieron viendo los cambios que se producen de una sustancia producto, cómo va disminuyendo exponencialmente producto del aclaramiento en relación al tiempo normalizado por el volumen. Si nosotros despejamos ese valor de KTB, matemáticamente vemos que ese KTB es la relación entre el logaritmo de la concentración al final de la diálisis de una sustancia en relación a la concentración pre. Para hacerlo más simple, en vez de hacer con una fórmula logarítmica, también lo podemos hacer en forma lineal, y que es idéntica, que tiene un valor porcentual que es paralelo al KTB producto de una fórmula logarítmica, y que es a los cambios lineales que se producen entre la concentración pre y post de una sustancia en relación a la pre, el porcentaje que se produce de los cambios de esa sustancia. Y ambos son equivalentes. Habitualmente uno puede usar este volumen, este URR, en forma más simple y tiene una idea de tratamiento. Pero para usar fórmulas de predicción para ver cómo cambia, por ejemplo, la urea o la creatinina durante la diálisis, los que han desarrollado esa fórmula tienen que tener en cuenta que durante el proceso de diálisis se producen desequilibrios en el tratamiento, producto de los cambios en los compartimientos que hay en el organismo, producto de diferentes flujos, del efecto del acceso vascular, del efecto de la membrana de diálisis. Entonces, aunque es más atractivo y más simple, no es fácil si uno explica la diálisis por un compartimento único, puede conllevar un error de la misma. Entonces, es más fácil, es mejor explicar un tratamiento de diálisis por un volumen de pool único que va variando con producto de la ultrafiltración, eso se llama pool único de volumen variable, y mejor por un volumen doble o doble pool y producto de los cambios que van variando a medida que se produce la ultrafiltración. Esto lo podemos ver en este modelo esquemático, como la concentración de una sustancia, por ejemplo la urea, a nivel del líquido vascular, va cambiando producto de cómo la depura el dializador, se depura por parte del aclaramiento residual que queda del riñón, pero a su vez la misma, a medida que disminuye, va aumentando producto de la generación que se produce en el organismo y del equilibrio que produce por diferencia de concentración por parte de esa sustancia que está a nivel intracelular. Todo esto al final de la diálisis, cuando empieza a equilibrarse, es lo que se denomina rebote, o sea, el aumento que se produce de dicha sustancia al finalizar el tratamiento, y producto de la generación de urea que continúa y del aclaramiento mínimo que tiene el riñón residual. Este rebote, que tiene muchos mecanismos que son producto de la recirculación del acceso, del recirculado cardiopulmonar y de la equilibración de la urea
que se produce aproximadamente a la hora, y de los desequilibrios de compartimiento de flujos y compartimentales, debe tener en cuenta para extraer la sangre, para determinar la urea postdiálisis, para medir el KTB o el URR. En este caso debe tenerse en cuenta los efectos de la recirculación del baño de diálisis. Entonces debe disminuirse el flujo de sangre al mínimo posible para que empiece a aparecer una sangre que sea de sangre arterial del acceso vascular, y debe cortarse el flujo del baño de diálisis para que esa medición de urea no sea verdadera y no sea producto de una sobreestimación de la dosis de diálisis que ocurriría si no disminuimos el flujo de sangre, la bomba de sangre, y no cortamos el baño de diálisis. O sea, existe todo un procedimiento para la extracción de urea que es muy importante de saber y que debe tener en cuenta para que la extracción de sangre postdiálisis, esa medición, explique verdaderamente la dosis de diálisis que ha recibido el paciente. O sea, este es un punto crítico a tener muy en cuenta. Existen fórmulas de predicción, entre ellas la de Daugirda, que tranquilamente uno, sabiendo el valor de urea pre y post, el tiempo de diálisis, el peso pre y post, puede predecir el KTB de urea. Y las más usadas son la de Daugirda de doble pool y la de Tattersall también de doble pool. Cuando en los últimos años, cuando el tratamiento de diálisis es mayor de 3 veces por semana, se han usado otras fórmulas que son el equivalente del cliente renal y el KTB estandarizado, de lo cual vamos a explicar un poco más adelante. Cuando se puede, en las máquinas modernas y de última generación, aprovechando la dializancia, nosotros podemos ver, sin necesidad de extraer sangre postdiálisis, lo cual es más seguro, y evitando ese error metodológico que hablábamos antes, podemos ver la dializancia iónica, o sea, cómo se va modificando el clearance de sodio durante el tratamiento de diálisis. De esa manera podemos ver un KTB online durante todo el tratamiento que evita la extracción de sangre postdiálisis basado en la conductividad, y que da una medida más eficiente de la dosis de diálisis y más segura, evitando el error metodológico de la extracción de sangre postdiálisis. Bueno, acá de ahora en adelante vamos a ver cuáles son los pros y contras del KTB de urea en la actualidad. La gran ventaja que el KTB es una medición simple, y más simple que ello es el URR, o sea, el porcentaje de extracción de urea final con respecto a la inicial. Se ha usado durante muchos años, más de 30 años, y en el estudio cooperativo se ha demostrado que una dosis de diálisis mínima expresado como KTB en los esquemas de 3 veces por semana se asocia con una menor mortalidad y un menor riesgo de internación, independiente de cómo se logre esa dosis en tiempo, de 3 horas o 4 horas. Esto que en un momento se consideraba una ventaja, hoy se ve que es una desventaja, porque llevó a que los pacientes, basta de lograr ese KTB de urea determinado, se dializaran menos tiempo, con las complicaciones que ellos veremos después que conllevan.
independiente de ese KTB, el aumento del tiempo de diálisis, independiente de los pocos cambios que logran el KTB, se asocia con una mejor evolución. O sea, aumentando el tiempo, las horas de diálisis, independiente del resultado que se logre en KTB, lo vemos que es muy importante. ¿Por qué? Porque disminuye la mortalidad y dicho efecto parece que probablemente se relaciona con una mayor remoción de sustancias pequeñas, de pequeñas moléculas secuestradas, como por ejemplo el fósforo, como por ejemplo el potasio, y a su vez permite que el aumento del tiempo, la tasa de ultrafiltración para lograr el peso seco y remover el líquido retenido por el paciente se logre en mayor tiempo, lo cual evita el riesgo de hipotensión, de una ultrafiltración excesiva y de hipotensión ortostática y de complicaciones postdiálisis producto de una ultrafiltración demasiado rápida. En centros de diálisis como el de Tassén en Francia, los pacientes dializaban 7 u 8 horas 3 veces por semana y de esa manera lograban una mayor sobrevida de estos pacientes y se considera que eso es producto de un mejor control del volumen con mejor logro del peso seco, menor uso de sustancias hipotensoras y una mayor remoción de sustancias como el fósforo. El KTB de urea, la ventaja que tiene que es la única medida actualmente validada para auditar la dosis de diálisis y eso lo definen todas las normas que regulan la calidad de diálisis. Una mínima dosis de KTB single pool de 1.2, URR de 65% o un KTB single pool de 1.4 sin función residual se asocia con una menor morbimortalidad y mejor calidad de vida. Y aparte sirve para expresar el aclaramiento de pequeñas sustancias y también para ver la efectividad del acceso vascular. Sin embargo, el KTB de urea, mayores dosis no se asocian con mayor sobrevida cuando se comparan membranas de alta o de baja permeabilidad, y tampoco un KTB mayor no sirve para medir, por ejemplo, la diálisis peritoneal crónica. Aparte, no permite medir esquemas de diálisis cuando se aumenta la frecuencia mayor a 3 veces por semana, donde debe utilizarse otra fórmula como es la del KTB estandarizado. A su vez, el KTB es insensible a pacientes con volúmenes extremos, o sea, personas de muy bajo peso o personas muy obesas o a los cambios o al producto del sexo. Por ejemplo, las mujeres requieren una dosis de diálisis mayor, un KTB mayor que los hombres, y estos casos de volúmenes extremos requieren otra normalización que no es por el volumen sino por la superficie corporal. En casos de membrana de alta permeabilidad o en casos de diálisis producto de esquema de diálisis que solo se use la convección, KTB muy altos no sirven para cuantificar el tratamiento de diálisis. Tampoco sirve para cuantificar el efecto de la frecuencia. Cuando uno aumenta la frecuencia de tratamiento de diálisis a más de 3 veces por semana, el KTB en vez de aumentar por sesión disminuye. Entonces en este caso uno tiene que usar otro tipo de medida como es el KTB estandarizado. Cuando aumenta la frecuencia uno tiene que medir en vez del KTB por sesión el KTB estandarizado, que ¿qué es lo que mide? Mide cómo
la concentración de una sustancia a nivel semanal expresado por la concentración promedio o por el pico promedio de la misma disminuye con la frecuencia. Esto acá tenemos un esquema, como vemos cómo a medida que aumentamos la frecuencia de la diálisis en relación al KTB, aumenta la dosis de diálisis expresada como KTB estandarizado. Esta fórmula permite medir los KTB, medir la dosis de diálisis, cómo lo afecta el aumento del tiempo, de la frecuencia, y comparar, por ejemplo, esquemas de hemodiálisis o de diálisis peritoneal crónica. Ahora veremos cómo el aumento de la frecuencia, por qué el aumento de la frecuencia es una cosa importante. Se ha demostrado en recientes estudios que el aumento de la frecuencia a más de 3 veces por semana, como es el estudio de la diálisis frecuente de Estados Unidos, disminuye la mortalidad, y eso es producto porque se aclaran mejor las moléculas medianas y porque al dializarse el paciente en forma más frecuente, la ganancia de peso es menor y de esa manera se reduce la tasa de ultrafiltración. Lo que no se ha visto aún efectos concluyentes en el volumen del ventrículo izquierdo. El efecto nocivo que se ha visto que hay mayores intervenciones en el acceso vascular, o sea, un mayor uso del acceso vascular con diálisis de más de 3 veces por semana requiere muchas veces más arreglos o más intervenciones en el acceso vascular, tanto sea especialmente cuando es un acceso vascular protésico o una fístula arteriovenosa. Basado en estos conceptos podemos decir que hay diferentes tipos de diálisis. Cuando la diálisis cambia con respecto al tiempo, cuando es más de 5 horas, la definimos como diálisis prolongada. Los esquemas de diálisis de 8 horas es lo que se denomina diálisis nocturna, en la cual los pacientes van a dializar durante la noche, durante 3 veces por semana o a veces más en forma más frecuente. Cuando aumentamos la frecuencia más de 3 veces por semana, es lo que se llama la diálisis cotidiana, o cuando lo hace durante 6 veces o 7 por semana, es la diálisis diaria. Cuando en base a la función residual que tiene el paciente, aumentamos el tiempo y la frecuencia, se llama diálisis incremental. Cuando la diálisis se define en relación al aclaramiento de las moléculas medianas, eso es lo que se denomina diálisis de bajo flujo o de alto flujo, cuando el aclaramiento de moléculas medianas es mayor a 20 mililitros por minuto. Y por último, cuando el procedimiento se basa especialmente en la importancia del mecanismo convectivo, se llaman técnicas convectivas y se basan especialmente en la hemofiltración, a lo que se agrega el mecanismo difusivo. Esas terapias con terapias convectivas de alto volumen de recambio para producir mecanismos beneficiosos para remover medianas moléculas o medianas de baja concentración en sangre como el fósforo, son las que se llaman terapias predominantemente convectivas, de la cual el mayor ejemplo hoy es la hemodiafiltración de alto volumen, que más adelante hablaremos en otras presentaciones. Ahora veremos un poco cómo tenemos que no solo basarnos en el KTB para medir la diálisis, porque hay situaciones que el KTB no mide, como es por ejemplo la convección, como hablábamos recién de la hemodiafiltración online, y vemos que acá un gran volumen de ultrafiltración comparado con la hemodiálisis, vemos que en esta población de pacientes
la sobrevida es mucho mejor que la hemodiálisis de alto flujo. Y esto no es medible por el KTB, sino la forma de medirlo es midiendo los volúmenes de ultrafiltración o de convección que se logran. A su vez, tampoco no medible por el KTB es el efecto de la membrana. Para ellos hay dos estudios. Uno, el estudio EMO, que no mostró ninguna diferencia usando membranas más permeables, por ejemplo, las de alto flujo para las moléculas medianas. Pero ¿qué pasa? En este estudio se hizo la intervención en pacientes prevalentes, o sea, pacientes que ya estaban en diálisis durante mucho tiempo, y las membranas de diálisis que se usaban membranas que se reutilizaban. En cambio, en el estudio europeo de membranas de mayor permeabilidad, se hizo con pacientes nuevos, o sea, pacientes incidentes que ingresaban a diálisis, en los cuales se usaban membranas de alto flujo para medianas moléculas, pero que a su vez no se realizaban. En estos casos se demostró que la sobrevida y la calidad de vida era mejor cuando se usaban estas membranas de mayor aclaramiento de medianas moléculas en pacientes que iniciaban diálisis con respecto a membranas de baja permeabilidad para medianas moléculas. Este estudio ha sido muy importante y vemos así, de esta manera, los efectos beneficiosos del alto flujo en pacientes incidentes sin rehusar la membrana. Basado en todo esto, podemos resumir el estado de situación actual. ¿Cuál es el estado de situación? Es que hay un gran número de pacientes en diálisis en el mundo, que la mayoría dializan 3 veces por semana durante como mucho 4 horas. Que dicha población cada vez es más añosa y cada vez es menos autoválida. Por lo tanto, y esta población tiene todavía, aunque se ha logrado algunos avances en la morbimortalidad, tiene una alta morbimortalidad. Entonces es necesario un nuevo enfoque que produzca cambios en el tiempo de diálisis, en la frecuencia, los cuales va a lograr un mejor control de la ganancia del peso de interdiálisis, una menor ultrafiltración horaria y tratando de mejorar la progresión de la enfermedad cardiovascular, de la calidad de vida y de la satisfacción de los pacientes. Una intervención muy importante es para controlar el volumen extracelular, o sea, controlando la expansión del líquido extracelular y del peso seco. Se ha logrado muchos avances en los últimos tiempos con esto, definiendo el volumen del líquido extracelular mediante la impedancia en lo que se llama el BCM, que es permitiendo medir la sobrecarga de volumen de estos pacientes. Una menor sobrecarga de volumen medida por impedancia y logrando un mejor control de la ultrafiltración y una menor ganancia de peso, ha llevado a que de esta manera se logre intervenir en la calidad de vida y logrando una menor mortalidad. Esto ha llevado a un nuevo concepto el concepto de sobrehidratación cero, o sea, lograr pacientes que tengan un mejor control de volumen producto de una ultrafiltración más racional, teniendo una dieta hiposódica y una menor concentración en el baño del sodio para que logren un mejor control de la ultrafiltración. Este es el concepto de sobrehidratación cero, que lo hablaremos en otras presentaciones y que es una iniciativa a nivel mundial de centros de diálisis
en todo el mundo. Otra iniciativa es vigilar la salud cardiovascular, o sea, evitar las complicaciones cardiovasculares que influyen en la mortalidad, midiendo determinadas índices de salud cardiovascular. Finalmente concluiremos resumiendo esta clase diciendo que las definiciones actuales de diálisis adecuada basada en el KTB de urea deben ampliarse para abarcar parámetros como el aclaramiento de medianas moléculas, el control de volumen y del fósforo. La hemodiafiltración online, que proporciona un mejor aclaramiento de medianas moléculas, así como del fósforo, y un mejor control de la ultrafiltración, puede ser una iniciativa para mejorar la sobrevida de estos pacientes. La prescripción de diálisis debería adaptarse para lograr mejores resultados a las necesidades individuales del paciente, por ejemplo, el aclaramiento residual, la capacidad funcional en un paciente añoso, la presencia de otras enfermedades y al pronóstico general del paciente. Estudios como el estudio EMO han definido los límites de los tratamientos de 3 veces por semana y nuevos estudios como el de la diálisis más frecuente han sugerido mejores resultados con tratamientos más frecuentes y aumentados en el tiempo. Una mayor participación de los pacientes en su propio cuidado, o sea, las decisiones compartidas en el tratamiento, también podrían mejorar los resultados. Con esto quiero terminar como esta presentación para otras presentaciones que se van a referir a tipos de diálisis como la diálisis peritoneal, a la hemodiafiltración de alto volumen y a lo que es el peso seco y a lo que es la diálisis en la población añosa. Muchas gracias.